buenos días para todos oficialmente. Y nada, arranquémonos. Miren, hoy nos encontramos aquí, puro inicio de Padre Dando Misa. Nos encontramos aquí reunidos para hablar del tema de la ley 1581 de 2012, que es el tema o la ley en la que se basa absolutamente toda la comunicación legal para marketing digital en este momento histórico. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque es que resulta que si yo no puedo enviar una cosa, si yo no tengo la autorización de alguien, y como lo hacía Jessica ahorita al inicio, para hacer un acto de comunicación corporativo hacia una persona natural, si yo no tengo esa autorización expresa, no puedo hacer la comunicación real. Entonces, por eso, desde mi sentir, la ley 1581-2012 es la base. Ayer veíamos una abrebocas de la ley, les da algunas características, pero hoy vamos a ahondar y a entender por qué la ley es la base real de todas las comunicaciones legales en Colombia. Bueno, en Colombia, por lo que se llama ley 1581, pero en realidad eso es una tendencia internacional que obliga a todas las empresas a gestionar los datos de las personas naturales. Hago la aclaración porque hay personas jurídicas también, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos pues. Hoy en día absolutamente todo es cliente céntrico y smartphone céntrico. Es decir, todo gira alrededor del celular, todo gira alrededor de las personas, sí, pero en torno al celular. Este salón de clases que conocíamos antes, que ustedes se dan cuenta, miren, yo hace mucho rato no hago presenciales, hace mucho rato no hago presenciales. 2020, confinamiento, 2021, vamos en 2022, y por ahí he hecho un presencial y fue súper cortico. De resto no he hecho, y la verdad que me hacen falta, me hace mucha falta porque extraño hacer piel, extraño ver a la gente, jugar en mis clases con la gente. Y hoy en día estos conciertos se han vuelto virtuales, ya últimamente han vuelto otra vez a hacer cositas por ahí, pero todo básicamente se relaciona hoy, o nos relacionamos hoy por medio de las redes sociales, por medio del mundo digital, por medio de plataformas digitales, pero todos son plataformas. ¿Y cómo va el mundo en el tema de las plataformas? Pues en este momento en Colombia, les decía, estamos utilizando las redes 4G y estamos esperando a ver cómo se desarrollan las redes 5G. Las redes 5G ya hay acuerdos para implementarse. Se suponía que para mayo de este año ya iban a tener toda la autopista 5G instalada en Colombia, o todo el sistema 5G. 5G significa quinta generación. Las redes de quinta generación. Y básicamente el cambio en estas redes de generación a generación es simplemente que aumenta la capacidad de la autopista de información. Pensemos en que antes con las 3G, que hoy en día cogen normalmente es como en fincas, como en sitios hacia alejaditos, en municipios de no muy alta población, las 3G permitían una comunicación que alcanzaba para navegar, pero navegación un poco torpe, un poco lenta, de repente no carga bien la página, de repente bajar una canción, un MP3, eso era un problema en 3G. Aparece la 4G y ya podemos ver películas, ya podemos ver Netflix, ya podemos enchufar YouTube, pues, y tener música para el de ayuno, cualquier cantidad de cosas ya podemos hacer. ¿Qué pasa con la 5G? Que la 5G ya nos va a permitir no solamente tener las comunicaciones, sino que yo puedo aparecer ante ustedes en alta definición. Claro, necesitaría cambiar la cámara, pero por lo menos se podría trabajar en high definition, en HD, permanentemente, porque la velocidad de transmisión de todos los fotogramas que estamos generando en tiempo real ya va a ser posible. Y eso ya es un logro mucho más avanzado. ¿Qué otra cosa ocurre? Pasa que, por ejemplo, con temas como el Internet de las cosas, bueno, ahorita les voy a hablar puntualmente de eso. Voy a hacer la referencia al 5G y a estas antenitas. Estas antenitas normalmente las vemos por ahí ubicadas en ciertas partes de la ciudad, pero ahorita con 5G vamos a verlas mucho más seguidas, mucho más cercanas unas de otras, tienen un rango de alcance no muy largo, no muy lejos, es más bien corto, y por eso necesitan poner muchas más antenas de estas en los sitios poblados.
pero la ventaja es que aumentan las antenas, pero mejora la velocidad y el canal de comunicación en general. Vamos a pasar más datos más rápido. ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja que tiene el 5G, que va a lograr con que conectemos absolutamente todo en tiempo real prácticamente. Esa es lo que se busca pues, con el desarrollo de la tecnología. Bueno, eso por un lado. Entonces, punto 1, desarrollo de las redes de tecnología y cuál es el enfoque. Punto 2, los datos. ¿Qué pasa con los datos en este momento? Hablo de los datos nuestros, por ejemplo, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico, el saber qué lees, el saber qué cantante te gusta o qué cantantes te gustan. Bueno, ¿eso a quién le sirve? Pues le sirve a los grandes que están entendiendo, que ya entendieron hace muchos años, que los datos son esa nueva moneda de cambio. O si no, ¿de qué viven, por ejemplo, Google y Facebook? Viven de gestionar los datos de las personas y se están lucrando porque saben a quién le gusta qué. Es decir, que tienen el mercado. Y miren, tener el mercado es absurdo. Es la cosa más loca que hay. Pueden poner un presidente, pueden cambiar la forma de estar de un país. Perdón. Bueno, búsquense, se me olvidó el nombre de la película, pero búsquense esta película donde hablaban del problema de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue la empresa que lideraba el proceso de elección, de campaña de Barack Obama. Hace ya 8 añitos, más o menos, un poquito más de 8 añitos. Y cuando eso tenían ya más de 30 millones de personas norteamericanas, las tenían registradas con más de 3.000 caracterizadores de conducta. Si yo con 10 o 15, es más, con 5 caracterizadores de conducta, yo te puedo dar indicaciones, puedo desnudar tu conducta en menos de 5 minutos, que eso es la promesa de valor de mi libro. Imagínense con 3.000 caracterizadores de conducta. O sea, no solamente puedo desnudar tu conducta, puedo predecir el futuro, puedo saber qué vas a hacer, porque tengo absolutamente todos los patrones de conducta tuyos. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos grandes actores pues, del mundo digital están organizando los datos. Entonces, ¿qué está pasando con esos datos? Pues que aparece una cosa que se llama el Big Data o el Big Data. El Big Data lo que hace es que coge todos esos datos revueltos por ahí, cruzados, como nosotros nos los imaginaríamos normalmente. Yo te digo, por ejemplo, piensa en un mapa geográfico, ¿no? Entonces, de ese mapa geográfico piensa cuántas familias hay que sea papá, mamá e hijos. 2 hijos menores de edad, en el caso de mi familia, por ejemplo. A ver, ¿cuántas familias hay así? Entonces uno dice, no, eso está disperso, no se sabe. Hay 3 por allí, 4 por allá, no sabemos. Entonces lo que hace el Big Data es que llega y coge todos esos datos que aparecen dispersos y parecen aleatorios, los empieza a ordenar, hasta que ya después te dice, listo, mi hijo, entonces venga, usted necesita familias con 2 hijos menores de edad, se le tiene papi, se le tiene, vea, aquí están las familias con 2 hijos menores de edad, aquí están las madres primerizas, aquí están los que les gusta la novela de romance, aquí están los que están buscando coaching ontológico, a este otro lado. Entonces, nos empieza a organizar los datos de una manera brutal para facilitarnos el acceso al mercado. Ya cuando tenemos este acceso así ordenadito, así organizadito, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, lo que yo les he dicho y les he insistido del uso del robot Linked Helper para LinkedIn. Linked Helper lo que hace es ayudarnos a ordenar los datos así, desarrollar un micronicho específico, buscar solamente gerentes de directores de talento humano, o gerentes comerciales, o solamente personas de este tipo. Entonces, claro, ahí ya entendemos que el mercado sí se puede organizar. Y si a eso le sumamos inteligencia artificial, por ejemplo, miren, la inteligencia artificial nos va a llevar, bueno, son los planteamientos de Isaac Asimov, o nos lleva muy lejos, o desarrollamos robots que después tengan que protegernos de nosotros mismos. Búsquense, ojalá se puedan leer el libro de Yo Robot. ¿No? La inteligencia artificial es el procesamiento de todo ese Big Data para entender qué ocurre con esos datos. El Big Data es la organización de los datos y el poder tener acceso a ellos de manera comprensible. El matching, la inteligencia artificial
lo que hace es ayudarnos a proyectar esos datos para saber qué hacer con ellos. Y ahí aparecen los machine learning, que son las máquinas de aprendizaje. Y estas máquinas de aprendizaje nos están llevando a otra cosa que son las ciudades inteligentes. Miren, ciudades inteligentes, eventos inteligentes, contratos inteligentes. Esto va más allá de los teléfonos inteligentes y los televisores inteligentes. Va de una manera supremamente proyectada a futuro a tener grandes urbes comprensibles desde el mundo digital. Y ya vamos a ver todo el grado de detalle. Por eso es que esta ley yo le doy tanta importancia y yo les digo, miren, por favor desarrollenla lo mejor que puedan para sus empresas. Smart City, ay, perdón, nos lleva a entender que todas las situaciones, negocios, eventos, cosas que ocurren en esa ciudad, tienen que estar gestionados, controlados y monitoreados a través de sistemas digitales. Es decir, cuando que yo pueda pagar por internet, que haya tiendas virtuales. Que haya tiendas virtuales está genial, que pueda pagar con mi tarjeta de crédito y me envíen, está genial. Que me atiendan con un live chat, con un chat en vivo, está perfecto. Bueno, que yo pueda hacer, miren, ahorita hay una cosa que se llama New Bank. No sé, ¿alguien conoce New Bank? Pongan un unito en el chat, sí, sí. Acuérdense, 1 para sí, 0 para no. Vale, empatados, 50-50. Los demás ya andan por ahí, ¿verdad? Listo. Les cuento entonces rápidamente. New Bank es una solución de fintech, de tecnología enfocada al ámbito financiero, que perfectamente te ayuda generando liquidez. Entonces te hace un préstamo, es como una especie de banco virtual. Y te genera préstamos y te ayuda a hacer transacciones y funciona. Y es uno de los nuevos unicornios que tenemos en nuestro país, ya tiene proyección internacional y todo. Y Nubank es como el otro Rappi, pues, que ha crecido acá en Colombia. Búsquense Nubank y se van a dar cuenta que eso es una maravilla. Si todo eso ya lo podemos hacer desde FinTech, ya estamos avanzando muchísimo en todos estos procesos, en la comprensión de las relaciones humanas a través de la tecnología. Miren, yo no sé si ustedes han comprado, por decir algo, han hecho un pedido consolidado en Amazon, es decir, que compren diferentes artículos o en AliExpress, que son diferentes tiendas. Algo similar ocurre en Amazon, son muchas tiendas ofreciendo productos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que esto es la bodega de AliExpress o de Amazon. Entonces, ellos gestionan los pedidos, traen los pedidos a las bodegas desde los proveedores locales pequeños, traen sus productos aquí y a través de drones ya están organizando absolutamente toda la gestión de los pedidos. Miren, mi esposa hace poco, nos vamos de viaje y compramos un inversor de voltaje, un convertidor con alguna cosa para el carro que se conecta a la cigarrillera y me permite conectar el computador. Vamos a durar varios días viajando. Pues claro, nosotros desde que tengamos computador y una señal de internet, donde estemos, donde nos hagamos, podemos dar la vez más y nos va bien. Entonces, el inversorcito compró unas medias, compró, o sea, diferentes tipos de cosas en diferentes tiendas de Amazon y le llegó el pedido consolidado en una sola caja. ¿Por qué logran hacer eso? Porque ya los drones que están manejando se encargan de hacer esas consolidaciones, pero todos estos drones tienen acceso a una cosa que es la data, los datos. ¿Y los datos de quién? Pues los tuyos, porque saben qué productos van para quién. Entonces, bueno, supermercados, que pasamos del tema básico presencial al tema digital, el tema del desarrollo de los bancos en línea. Yo hoy en día puedo crear una cuenta bancaria en Estados Unidos también, por ejemplo. Mi banco me da liquidez inmediata aquí en Colombia, pero puedo crear una cuenta bancaria en Estados Unidos sin tocar suelo americano. El tema de los sistemas de vigilancia, que es brutal ahorita, es brutal. Miren, para la avenida del Papa Francisco, en Colombia se hizo la implementación de un sistema de seguridad tipo película, que son los sistemas de seguridad que utilizan los norteamericanos. Y es que en el escaneo que se está haciendo, o bueno, en la grabación pues, que está ocurriendo en la cámara, no es solamente un video de seguridad. Las cámaras están escaneando el registro facial, corporal, absolutamente todo, y están generando banderas de alerta sobre los mismos individuos, para que si hay algún sospechoso, le ponen algún tipo de reseña, alguna banderita pues cerca
a la imagen proyectada de la cámara, lo que la cámara está capturando, y da las indicaciones de si es sospechoso o no, de si tiene pasado judicial, de si tiene, qué ha hecho esa persona como para que sea de pronto potencialmente peligrosa. Y hay mucho tipo de información adicional. Cuentan los que historias cuentan, pues que en el bajo mundo existen sistemas de gestión financiera que, por ejemplo, en Panamá te escanean la cara, tienen acceso a quién eres, pueden saber toda tu documentación, pero principalmente tu estado de cuentas bancarias, tu estado de cuentas en general. Entonces, con eso ya saben si tú tienes dinero o no tienes dinero. Entonces, si no tienes dinero, entonces, ¿qué estás haciendo en una joyería, por ejemplo? ¿Te la vas a robar? Todas esas implicaciones van en cuanto al tema de datos, porque mi rostro es un dato. Ya les explico por qué. Mi rostro es un dato y como tal se considera un dato biométrico. Y el dato se considera dato biométrico porque es único y repetible. No pueden haber todos iguales salvo que me clonen, pues. Pero sí puede existir alguien que se parezca, pero lo va a registrar diferente. Va a tener algún tipo de registro diferente. Todos estos sistemas de videovigilancia están capturando a las personas en muchos momentos y espacios. Miren, ayer les contaba algunas cosas que han pasado con Ley 1582, hoy les cuento otras de otros enfoques. Por ejemplo, un caso que estuve cerca del tema. Llega la señora al centro comercial y le dice, bueno, mira, lo que pasa es que me gustaría ver las cámaras de seguridad porque mi esposo perdió la tarjeta del banco ayer en la tarde. Entonces quiero ayudarle a encontrarla, es muy probable que viniera. Entonces, bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Le dan acceso a la señora? ¿1 o 0? Díganme por el chat. La señora alude que su esposo eh, perdió la billetera, digamos, en general. Catherine, no le darías acceso. ¿Por qué no le darías acceso? Ahora el micrófono, me cuentes. Información, enjoy the way. Entonces, eso es una acá en inglés, ¿sí? Jonathan y Campi de 0, no se puede por tratamiento de datos personales. Muy bien, ¿por qué? Porque se trata de un dato biométrico y el dato biométrico no se puede, no se debe permitir que nadie lo vea. Nadie haga tratamiento. Tratamiento es verlo, editarlo, tener acceso simplemente a él. Solamente con verlo ya estamos haciendo tratamiento de datos personales. Y ella como tal no es la propietaria de los datos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día, lo que descubrieron era que la señora no quería saber si se le había perdido la billetera, sino con quién se había gastado el contenido de la billetera el señor el día anterior, porque según los indicios de la señora, el señor le estaba poniendo los cachos y quería descubrir cuál era el amante de su marido. Entonces, ¿eso qué hacía? Iba en detrimento de la dignidad del personaje, así el tema parezca contradictorio, pero iba en detrimento de la dignidad del tipo y obviamente del amante del tipo. ¿Por qué? Porque de eso, miren, yo soy auditor de seguridad de la información, a veces me llaman para hacer estudios de deslealtad laboral y hace muchos años por ahí como que me hacían ojitos para hacer estudios de deslealtad familiar. Deslealtad familiar es lo que se vio ¿cómo es que llamaba esta novela? La de los detectives, las detectivas y el Víctor. Y me escribían por aquí que para hacer un CC, ¿se acuerdan que era un CC en esa novela? ¿Quién se vio la novela? ¿Quién tiene más de 40? Habla, puros pollos y puras pollitas en este encuentro. No, ¿qué pasó? Y era hasta chévere. Me la vi yo que no soy novelero. Un CC eran unos cachos confirmados. Entonces, esto es para ponerle también un poquito de humor al tema, que es que hablar de temas legales puede ser un poquito agotador. Diego, 38 confirmados. Bueno, por ahí pasaste, hombre, por la novela. Resulta que cuando uno lo llaman para hacer unos cachos o para confirmar unos cachos, eso es muy peligroso. O sea, no tanto para uno, o sea, para uno no es tanto el complique. El problema es que si de repente quien contrata es una persona que no es que sea así como muy querida, pues que no sea muy buena gente y de pronto encuentra que tanto su pareja, o sea, hombre o mujer, lo que sea,
tiene una infidelidad, una lealtad familiar, miren, hay casos en que los mandan a matar, así de sencillo. Entonces, los desaparecen. Entonces, meterse uno en ese tipo de negocios, denso, denso. Yo prefiero hacerme loco y dejar que eso pase por un ladito y yo no lo haga. Entonces, esas son las implicaciones de los sistemas de biovigilancia. Los sistemas de videovigilancia están creados para promover la disuasión de la comisión de un acto delictivo. Entonces, yo puedo disuadir a la persona diciéndole que está quedando grabado en video, pilas, por favor, devuélvame lo que se acaba de tumbar y no le pongo problema y retírese del almacén. O me lo llevo para el cuarto de seguridad y llamo a la policía. Hasta que la policía no llegue, no lo salir de ahí. Entonces se vuelven ocurren unas complicaciones. ¿Sí? Si yo no soy el titular de los datos, no puedo exigir que me muestren ningún dato. Pero si yo sí soy el titular de los datos, puedo exigir totalmente porque la ley me va a cubrir. Ahorita vamos a ver en detalle. Miren, ¿qué más hay además de Smart Cities? Smart Houses. Las Smart Houses entonces tienen todo lo que es domótica, ¿no? Entonces que yo doy 2 aplausos y se bajan las cortinas, se prende la luz. Empieza a haber ya una conexión con los objetos. Miren este cuadro y díganme si esto no es lo que ocurre hoy en día. A mí me pasa. Yo entiendo y sé que las pantallas no son buenas para los niños y hacemos todo lo posible en mi casa, mi esposa hace todo lo posible para que los niños no tengan pantallas, pero llega un momento en que por pura necesidad de adaptación y supervivencia de nosotros como padres, nos toca poner una pantalla para nosotros poder trabajar un momento. El resto del tiempo procuramos que siempre estén en algún tipo de actividad física, natación, violín, algún instrumento, canto, alguna cosa, pero que estén volteando esos pelados para que no se vuelvan ni adictos ni nada de esto. ¿Y cuál es el problema? Miren, al cerebro reptil, que hemos hablado de esto, el cerebro primitivo humano, el reptil se activa con 3 cosas. Con las cosas que alumbren, con las cosas que suenan y con las cosas que se mueven. ¿Y qué es el celular? Pues una cosa que alumbra, se mueve y suena. Por eso es que el celular nos emboba a todos. Y por eso es que uno respeta ni raza, ni geografía, ni edades. Porque el celular tiene todas las activaciones inconscientes que necesita el reptil para generar dopamina. Por eso genera adicción tan fácil. El IoT, que es el Internet de las cosas. Miren, yo me acuerdo que en el año, ayúdenme los veteranos, 94, 95 salió una película de Sylvester Stallone que se llamaba El Juez. Yo no sé si los que la vieron se acuerden. Había una escena donde el tipo abre la nevera y la nevera le genera una alerta y le dice, oiga, se acabó la leche, le pido más. Entonces el tipo confirma el pedido de la leche y dice, sí, listo, pídame 2 bolsas. Ah, bueno, está bien, 2 cajitas. Y después en las escenas siguientes se muestra cómo le llegan las cajas de leche al tipo ahí al apartamento, a la casa. Ese es el Internet de las cosas, el lograr que las neveras estén conectadas. Y nosotros decimos como que nadie me confirmó si se la vieron o no, tampoco. El juez, Sylvester Stallone, búsquenla por ahí en Internet. Miren, nosotros creemos que esto es un tema como de películas de ciencia ficción. Y resulta que estas neveras ya las están vendiendo. Y las encuentran en el supermercado más cercano. ¿Sí? Porque esto ya es una realidad, esto no es una ficción, esto no es ¿cuándo llegarán a Colombia? No, ya están. El problema aquí no es tanto que las neveras se conecten a Internet, es que los supermercados se conecten a Internet, las tiendas de barrio se conecten a Internet. Pero igual, así como aquí estamos en Soy Mi Pyme Digital, el Ministerio TIC, y esto no es ni lambetazo ni nada, es una realidad porque conozco los proyectos del Ministerio desde hace muchos años, se ha enfocado en que desde más tradicionales, más sencillas, tengan internet, tengan hasta página web, tengan de todo para que haya conectividad y mejore estas comunicaciones. Esto sería genial que la nevera me haga el mercado. Ya amaría ese momento en que ocurriera eso. Los carros, los vehículos, ya hay vehículos a control remoto, ya hay vehículos que mueven solos. ¿Quiénes fueron los precursores de estos vehículos? Google. No sé si ustedes recuerdan un video donde hay un señor que se sube, va con otro que lo está entrevistando, hacen todo el recorrido, listo. Llegan a una tienda de tacos, Taco Bell, creo que era,
Se bajan, comen y se vuelven a su casa. Después que llegan a la casa, es que muestran la forma de caminar del señor conductor y evidencian que el tipo es ciego. Es invidente. Ya empiezan a mostrar cómo los carros son totalmente robotizados y automatizados. Otra cosa, ya hablando del tema biométrico nuevamente, las huellas digitales. Ustedes saben que todos tenemos huellas diferentes. Hace muchos años, cuando Bancolombia impuso el primer sistema de registro o de gestión de la cuenta por huella, pues fue el periodo donde más dedos se cortaron en Colombia debido a esto. De hecho, lo retiraron, después lo analizaron, hasta que ya se volvió como a estandarizar el tema, pero pasaron años después de la estandarización del proceso, para que ya la gente entendiera que era un tema normal. Pero la huella también tiene otras implicaciones, o sea, me capturan la huella para 20.000 cosas. Hoy en día el mismo celular, en la parte de atrás tiene un lector de huella, en donde, bueno, he visto unos que lo tienen en la parte de atrás, otros en la parte de adelante sobre la pantalla, tiene una parte táctil donde tiene el lector de huella. Pues me está pidiendo la huella para abrir el celular. ¿Y quién me está gestionando esa huella? ¿Dónde están guardando esa huella? Eso, mi amor, no solamente con la huella, me están tomando la forma de la cara para activar el celular, para accesos a lugares, la retina, pupila, me la están tomando también. Entonces, todos esos datos son datos biométricos y los datos biométricos son únicos. Y por esa razón tenemos que cuidar todos nuestros datos porque no vamos en manos de quien puedan caer. Si nomás con una copia de la cédula nos pueden sacar un plan de celular, solamente con eso, sacar un préstamo, una copia de la cédula. ¿Qué no harán con una copia de la pupila? Se mete retina de la pupila. ¿Y qué no harán con la huella digital donde tengan los datos de uno? Y es que todo, absolutamente todo se está moviendo a través de Internet. Las citas, por ejemplo. ¿Sí? Las reuniones familiares son así. La búsqueda de personas en general, desde pareja, temas laborales, todo es por Internet. Aparecen los temas perdón, las entrevistas en vivo, sale al aire un usuario, pues, posiblemente, salen personas grabándose en internet, invitan a alguien, lo entrevistan, te atienden por un call center, tienen tus datos, hay un dron que está cubriendo una competencia, estás ahí, está el piloto del dron que, miren, hace poco han denunciado, el año pasado denunciaban políticos y personas de alto nivel gubernamental y otras instancias que habían drones, o sea, descaradamente ponían drones frente a sus apartamentos, a las ventanas de sus apartamentos, para investigarlos, para hacerle seguimiento, pero así descaradamente. Para quién sabe dónde estaba el piloto del drone revisando, y ahí estaban mirando todos los pedidos que estamos haciendo, la organización logística, los registros hoteleros, los trabajos colaborativos, los estamos haciendo a través de Internet. Google permite eso con Google Docs y más allá de Google Docs, hay herramientas como Miro, por ejemplo. Miro nos permite trabajar colaborativamente para que todos hagamos aportes ahí. Microsoft To Do, que es el que me encanta a mí para hacer consultorías, nos permite precisamente que varias personas nos conectemos a un mismo lado para hacer el seguimiento de un proyecto. Todo, absolutamente todo está ocurriendo en el mundo digital y todos estamos ahí en ese mundo digital. Por esa razón hay que cuidar los datos. Miren esta historia. Vamos a hablar de la historia de Carlos rápidamente para ir cerrando. Carlos es un tipo que un día encontró que podía utilizar datos que habían por ahí libres en la red. Datos de contacto de la gente, nombres, dirección, correo, redes sociales, lo que fuera. Carlos se puso súper feliz porque encontró que podía enviar correo electrónico masivo de manera indiscriminada para supuestamente vender. Y que puede utilizar las redes sociales para coger la gente y bombardear la información de ventas. Entonces Carlos dijo, uy, no, esto está muy bueno, qué buen negocio es, y miren cómo aumentan las ventas. Pero un día Carlos se preocupó, porque resulta que llegó un cliente, le dijo como que, oiga, hermano, venga, ¿usted qué está haciendo con mis datos personales? Y dice, yo no le he dado autorización para que me escriba, yo no le he dado autorización para que me venda, yo no le he dado autorización para que me mande todas las cosas que me están enviando. Entonces Carlos se puso muy molesto,
porque se dio cuenta que al hacer esto, le venían pierna arriba sanciones, demandas, problemas y multas por parte de una entidad que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Y cuando lo multaron y ya le mostraron cuál era la cruda realidad, Carlos se fue a llorar a los olivos, como dice el dicho, porque ya no había nada que hacer. O sea, le pusieron su multa por malas prácticas en la comunicación. Por eso yo digo que la base de la comunicación es la ley 1581 de datos personales, ley 1581 de 2002. ¿Cómo se enfoca la norma? Oye, además del cafecito rico para tomar, que me encanta, también necesito mojar un poquito la garganta porque nos está dando gripo por acá. Menos mal estamos en digital y entonces no se las pego. Dios quiera que no llegue hasta allá, pues. Listo. ¿En qué se enfoca la ley 1581? Datos de personas naturales, netamente. Quiere decir que si yo tengo un listado de Cámara de Comercio de empresas, yo las puedo contactar. Ahora, claro, las puedo contactar, pero para lo que las empresas expresaron que debían ser contactadas. Si yo contacto a una empresa y les digo, oiga, aquí es que tengo un curso de marketing digital, una nota para venderle, pero venga, ¿y usted por qué me está llamando si yo no leí los datos, yo no me conecté con usted por ninguna red social, yo no lo busqué? ¿Usted por qué me está diciendo eso? Entonces, hay posibilidades de bloquear a las ofertas supuestamente tipo spam, o sea, ofertas indeseadas, en caso de que sean conexiones de personas jurídicas o de empresas. Principalmente la ley se enfoca en personas naturales, en la protección de los datos de personas naturales. Hay multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es un montón de dinero para entidades privadas. Datos sensibles. Aparece aquí la protección de los datos sensibles, que son datos enfocados en temas que tienen que ver con la dignidad de las personas. Se resalta la protección de datos de menores de edad, la recolección y transferencia internacional de los datos. Hoy en día, respecto a esto, hay mucha empresa que está gestionando datos a nivel internacional. Por ejemplo, el solo hecho de que mi servidor web esté en Estados Unidos o esté en Europa. Eso ya implica que yo tengo que tener en cuenta temas internacionales en gestión y tratamiento de datos personales. Aparece el decreto 1377 de 2013 y el decreto 886 de 2014, en donde ayudan a regular esta ley 1581. Y básicamente con el 886 lo que aparece es el Registro Nacional de Base de Datos o el RNBD, que es donde nosotros debemos notificar a la superintendencia de si ya tenemos implementado el sistema de, bases de protección de bases de datos, de tratamiento de datos personales en nuestra empresa, o no. Ahora, ¿quiénes están obligados a implementarlo? Todos, todos, tanto personas jurídicas como personas naturales, porque todos trabajamos con personas naturales. Vamos a un par de definiciones técnicas. Se me está yendo la señal. El dato personal es cualquier información vinculada o que pueda vincularse a un ser humano o a un segmento de seres humanos determinados o determinables. Determinados es que yo pueda decir, es que este es Carlos, ¿sí? Es una persona natural determinada. Personas naturales determinables, es que tengo la base de datos de todas las personas que están haciendo el proceso, soy mi pyme digital. Es un grupo de personas determinables. No tengo como tal el sujeto final, pero tengo cómo llegar a él. Base de datos. Ojo, aquí los que sean ingenieros de sistemas o de pronto tengan que ver con temas de bases de datos desde el tema técnico, aquí no aplica ese punto técnico. Aquí bases de datos es un conjunto organizado de datos personales que puedan ser objeto de tratamiento. Es decir, una base de datos, según este concepto, puede ser una agenda donde yo llevo los datos de ahí de mis clientes, que son los que visito para entregar domicilios. Eso es una base de datos para la superintendencia, según esta estructura. El titular, pues era como nos decían ahorita en el chat, información en Joy the Way. Nos decías, si no es el propietario de los datos, técnicamente no se conoce como propietario, se conoce como titular, tenías toda la razón en la apreciación, pero técnicamente se habla del titular de los datos, que las personas tenemos la titularidad de nuestros datos personales, privados, públicos y sensibles.
¿Cuáles son los derechos de los titulares de los datos? Los derechos ARCO. Se llaman ARCO porque son de acceso a mis datos. Oiga, yo necesito saber qué datos tiene usted de mí. De rectificación. Que es que eso, yo no me llamo así. Por ejemplo, ¿qué día me pasó? Iba a pagar algo y mi apellido estaba mal. Entonces yo, venga, no, déjeme ver eso. No, cambie eso ahí porque ese no es mi apellido, yo no me llamo así. Cancelación. En cancelaciones ya no quiero que me escriban, ya no quiero que me manden nada, ya quiero descansar de ustedes. Bueno, perfecto. Oposición. No, es que yo no tengo ni esto porque tiene mis datos, entonces lo voy a demandar. Me puedo poner a que usted tenga mis datos y ya se vuelve un tema más de pelea, pues, más de litigio. Todos los titulares tenemos derecho a solicitar la prueba de la autorización que yo entregué, que yo firmé o que yo di para que me estén contactando por cualquier tipo de medio, ¿sí? Y es una obligación de las empresas o de las personas entregar el origen de eso. Bueno, hay personas que han utilizado los datos muy mal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de penalizaciones de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre ese tema, cuando alguien se equivoca o utiliza mal los datos personales. Tenemos derecho a tener información sobre el uso o finalidad que le van a dar a los datos. De las personas que recaudan datos deben ser claros y decirnos, venga, es que esto va a ser para comercializar productos y para hacer marketing de nuestra empresa. Bueno, yo decido si acepto o no acepto. Tenemos derecho a utilizar servicios de PQR, de preguntas, quejas y reclamos en orden de proteger nuestros datos personales. Y tenemos siempre el derecho a revocar la autorización que hemos dado para ejercer el tratamiento sobre nuestros datos. ¿Qué es tratamiento? Cualquier cosa que ocurra sobre nuestros datos. Que los lean, que los miren, que los procesen, que los seleccionen, que los filtren, que los impriman, que los pasen por una pantalla. Todos esos tratamientos de datos personales. Pero el hecho de tener acceso a los datos es tratamiento de datos personales. ¿Qué es autorización? Es el consentimiento previo. ¿Ustedes, alguien se ha hecho algún tipo de operación, cirugía? Cuéntenme por el chat. Uno sí, sí, cero, sí, no. Para los que se hayan hecho algún tipo de cirugía o tratamiento especializado en una clínica, en un hospital, es normal que te pasen el consentimiento informado. En el tema de datos, Catherine, muchas gracias, Catherine. Pero ya estás bien, ¿sí? Bueno, me alegra. Y Diego también, ¿sí? Bueno, muchas gracias. En ese consentimiento informado que vamos en las clínicas, es la misma historia para el tratamiento de datos. Por eso es que últimamente nos piden 20.000 formas de autorización del tratamiento de datos. Por favor, firme aquí que eso es lo de datos personales. Pues ya se nos ha vuelto común. Hay gente que lo llama la ley de habeas data. No es así. La ley de habeas data existe, es una ley que vela por el buen nombre de la persona, pero esa es otra ley. Eso es tratamiento de datos personales, que es cómo se tratan los datos de las personas, no más. Esa es la autorización, el consentimiento previo, expreso e informado, donde se le detalla para qué van a ser los datos, cómo es que va a funcionar o tal cosa. Que es que yo le pido los datos para una cosa y después lo volteo. No puedes, no tienes que informarle que lo vas a voltear y él tiene que volver a aceptar el volteo. Si él no acepta, si la persona no acepta, sencillamente tienes que sacarlo del llavero como el cuento. ¿Listo? Recolección de la autorización. Debe ser anterior a cualquier comunicado. Debe ser explícita e informada. Sea mediante conductas inequívocas. ¿Qué son las conductas inequívocas? Por ejemplo, cuando ocurren videograbaciones. En las videograbaciones a mí nadie me pide permiso para grabarme, ¿sí? Pero se sobreentiende, aunque se sobreentienda, la ley dice que tiene que ir esa información en una pared visible de la ley 1581. Y es que la videovigilancia se da para disuasión de la comisión del delito, hemos dicho, ¿no? También se da para tener los registros de quienes están accediendo. Al tener esos históricos, puedo dar fe, dar testimonio de quienes han entrado, quienes no han entrado, y ahí me puedo pillar que esté ocurriendo algún tema de inteligencia para mi negocio, o sea, inteligencia no financiera, sino inteligencia que me le estén haciendo inteligencia al negocio y me vayan a robar después, vayan a hacerle algo a alguien, qué sé yo. Y si yo salgo en una foto así, ¿ustedes qué creen? ¿Que me la tomaron por sorpresa o yo sabía que me la iban a tomar?
Le repito la pregunta, si yo salgo en una foto así sonriente, ¿será que yo quería que me tomaran la foto? Si yo me paseo por un lugar donde veo que hay cámaras, pero es una tienda, si yo llego al counter de un conjunto residencial y voy a preguntar por alguien y yo veo que hay cámaras, pues miren, si me estoy escondiendo de la justicia o algo, pues no entro, no entro. Claro, y sí, tienes toda la razón, depende del contexto. Precisamente por eso se llaman conductas inequívocas y por eso estoy mencionando estos contextos. Porque cuando el contexto tiene una lógica, tiene un sentido, pues nosotros vemos las cámaras y igual accedemos. Ahí sí, como dice la premisa, el que nada ve, pues nada teme. ¿Sí? Si soy un fugitivo de la justicia, pues ya veo una cámara y me voy asustando, ¿no? Entonces, en ese sentido, las conductas inequívocas se dan de esa manera. Si a mí me toman una fotografía y yo salgo contento en la fotografía, pues lo más lógico es que quería salir en la fotografía. O sea, yo no siento que al que esté sonriendo en una foto lo hayan obligado, pues. Lo mismo pasa con los videos. A eso es lo que se llaman conductas inequívocas. Usted sabía que aquí en el almacén estamos grabando porque hay un aviso grande que dice estamos grabando por su seguridad y bueno, hay un marco que es la ley 1581, usted tiene derechos a ARCO, usted puede verificar sus derechos a través de estas líneas, de este correo electrónico y de este WhatsApp, ¿vale? Eso se llaman las conductas inequívocas, que yo sé que está ocurriendo y aún sabiendo lo hago, ¿vale? Eso no es que yo no me di cuenta que me iban a tomar una foto. Yo no mira la foto y casual, casual. Se debe almacenar en algún formato accesible. ¿Qué quiere decir? Principalmente que sea firmado, con firma, con rúbrica que llaman, con firma de verdad, impresa, pues, o sea, hecha a mano. Si es en digital, hay una forma de validar el formato de vinculación a una base de datos, y es que yo debo hacer un proceso que se llama double opt-in. El double opt-in es que yo me suscribo a una lista de correo y el sistema me envía un correo, una notificación a mi buzón de correo electrónico, y ahí me dicen, oiga, vimos que ocurrió esta solicitud. ¿Usted sí es usted? ¿Usted sí la hizo? Entonces, si sí la hizo, por favor, haga clic aquí para validar que usted sí es usted. Eso es un doble opt-in, una doble optimización de ingreso. Para validar doblemente que yo sí soy yo y que yo sí de verdad solicité ese tema. Esos son los formatos accesibles. Hay personas que dicen que no es necesario, que solamente con un simple opt-in está bien. Yo tengo mis reservas porque estas leyes en Colombia de pronto no están siendo tan fuertes, tan drásticas, pero en Europa, por ejemplo, cuando te suscribes a cualquier tipo de lista de correo de un copywriter, o sea, para aprender de estos personajes, te hacen el double opt-in. Es decir, tú no quedas suscrito a la lista porque te suscribes directamente en el formulario. Tienes que validar tu correo electrónico para realmente quedar suscrito a esta lista. Bueno, acá, responsable del tratamiento es la persona natural que está gestionando todo el tratamiento de datos personales. En una empresa jurídica, el personal jurídica, ¿quién es? El gerente, el representante legal. Él es el responsable del tratamiento. Que tenga a su cargo personas que le colaboren. Sí, está bien. Utilizamos mucho en ISO 27001 el el oficial de seguridad de la información. El oficial de seguridad de la información es el encargado de validar todo lo que ocurra con esta ley, con la implementación de esta ley y la ejecución de sus protocolos. Son deberes del responsable garantizar el bienestar o la dignidad de los seres humanos, es decir, garantizar la habeas data, solicitar y conservar la autorización del titular, resguardar esa documentación y poder acceder a ella cuando sea posible. Informar sobre la finalidad y los derechos de los titulares a todas las personas. Proteger los datos. Con esto, miren, cuando uno hace el reporte de la superintendencia, hay un ítem que se llama el ítem 6, que es el sexto punto cuando uno le dice a la superintendencia, oye, estoy montando la ley 1581. Y en el ítem 6 pasa una cosa súper brava. Yo he hecho consultorías de implementación de esta norma en varias ocasiones. Solamente he tenido un cliente a nivel nacional que en el ítem 6, que es de seguridad de la información, ha dicho a todo que sí. Era una cementera. O sea, tenía tenía forma de pagar muy buenas consultorías, muy buenos empleados, muy buenas personas, de equipos de trabajo, ¿sí?
y tenía la posibilidad de contratar el volumen de personas. Normalmente para implementar esto, se requiere mucha gente, mucha gente. Miren, en el punto 6 le hacen no validaciones como, por ejemplo, ¿tiene usted consideraciones contractuales al ingreso y a la salida respecto al tratamiento de datos personales? Entonces, ¿qué dice la gente normalmente? No. ¿Qué necesita ahí? Por un experto en recursos humanos, pero que también pase eso por un abogado, pero que también empiece a complejizar la cuestión. Mantener la calidad de la información, actualizar y rectificar los datos, exigir el encargado el cumplimiento de todos los protocolos. Aquí aparece la figura del encargado, ya la miramos. Tramitar PQRs, crear y hacer cumplir el manual interno de tratamiento, ofrecer información en cuanto a la discusión, el uso de los datos, informar a la superintendencia de cualquier ocurrencia o eventualidad que haya, registrar la base de datos ante la superintendencia. ¿Quién es el encargado? El encargado es un tercero que de repente recibe acceso a la base de datos. Por ejemplo, en este caso, el responsable de los datos personales en este proceso es el ministerio. En su cabeza el ministro. Bueno, ministro o la ministra. ¿Y qué ocurre después de eso? Hay un encargado que es Business Consulting. Hay otro encargado que es la alcaldía de Medellín. Hay otro encargado que es el señor Oscar Balbuena. Y cada uno de los consultores. ¿Por qué? Porque yo sé que Camila Jaramillo existe, porque estoy en una sesión de Soy Mi Pyme Digital. ¿Sí? Yo sé que Catherine Pino existe porque estoy en una sesión en la que me vincularon desde Business Consulting para la alcaldía de Medellín. Yo sé que Yesid Castro existe, entonces ya, claro, empiezo a descubrir los seres humanos detrás de todos estos movimientos porque me entregan esa base de datos, que entendiéndolo así, en la base de datos poder ver todos esos registros de nombres juntos en ese listado. Y tengo que hacer valer estos principios de legalidad en materia de tratamiento de datos, principio de finalidad, que se cumpla la misma finalidad del responsable, principio de libertad, cualquiera que quiere, si se quiere retirar, yo debo dejar que se retire, principio de veracidad o calidad, yo tengo que demostrar que estoy cuidando los datos también, y debo mostrar cómo los estoy cuidando, principio de transparencia, principio de acceso y circulación restringida, estos datos que están aquí solamente los vamos a mover para temas de Soy Mi Pyme Digital. Salvo que alguien ya, por ejemplo, ocurra que me sigue en una red social. Bueno, ya se vuelve otra discusión aparte por motivación externa del tercero hacia mí. Ahí se abren otras posibilidades de comunicación. Principio de seguridad, que de verdad tengo seguros los datos personales. Y principio de confidencialidad, que yo no lo voy a decir a nadie. Es que esta mañana me encontré con Diego Pérez y en el chat dijo que tal cosa. Tengo que guardar absolutamente toda la reserva de sumario de lo que está ocurriendo acá. Y en general cumplir entre todos con el principio de contability, que es el principio de la responsabilidad demostrada. A mí siempre me van a preguntar qué está haciendo y demuéstrame que lo está haciendo. Hice una implementación donde me dijeron, Oscar, no tenemos las cámaras de seguridad, pero necesito que me armes el protocolo de cámaras de seguridad porque las vamos a montar el año entrante. Eso fue en noviembre, las vamos a montar en enero. Al año siguiente no las habían montado y fueron de la SIC a revisarlos. Y le dijeron, oiga, aquí dijeron que tenían cámaras, ¿dónde están? Tienen 6 o 4 meses para que las monten. Es que ya no les queremos montar de malas, mijo. Usted dijo que iba a montarlas, las monta ahora, es tan amable. Y si no, multa. ¿Por qué se reglamenta el tratamiento de datos personales? Básicamente por dos cosas. Por la circulación internacional de los datos en este momento que estamos viendo, esa globalización, y por la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, dignidad. ¿Por qué la dignidad? Porque mira, hay 3 tipos de datos que les decía, públicos, privados y sensibles. Aquí los vemos un poquito mejor. Públicos, los de mi tarjeta de presentación, los del aviso, pues. Privados, ya lo que ocurre en mi casa, en mi hogar, en mi vida cotidiana. Sensibles, filiación política, religiosa, género, identidad de género, datos de niños y datos clínicos. Todo lo que pueda llevar en que se agrave la dignidad de la persona, que se afecte la dignidad de la persona. Los datos sensibles están prohibidos tratarlos, salvo que el titular de los datos lo exprese directamente a la empresa o a la persona que va a hacer el tratamiento de esos datos. Se prohíbe también el tratamiento de datos de menores de edad.
Otra cosa importante, por ejemplo, hay propiedad horizontal, hay edificios o conjuntos residenciales donde para entrar te piden una foto. Entonces tú puedes perfectamente decir, no, no quiero que me tomen una foto, por favor, y no te pueden negar el acceso al establecimiento. ¿Por qué? Porque los datos sensibles no es una obligación darlos. Tú no estás obligado a dar tus datos sensibles. Los datos sensibles, y si te piden datos sensibles, tienen que decirte cuáles datos son sensibles y para qué te los están pidiendo, cuál es la finalidad de esos datos. Y tú puedes o no entregarlos. Eso sí, la autorización debe ser explícita. ¿Cuáles son los otros datos sensibles? Los datos biométricos, huellas, fotografías, videos donde tú aparezcas, patrón de retina y otros tipos de patrones biométricos. Y hay una cosa importantísima, quien tiene los datos, sobre todo los sensibles, tiene que garantizar que los está cuidando y tiene que demostrar cómo los está cuidando. Y aquí les digo, fallamos la mayoría de las empresas, o sea, personas jurídicas y personas naturales, fallamos, porque lo que se debería hacer en total no se hace, no se hace en su totalidad. Y ahí aparece nuevamente el tema religioso, el tema LGBTI, el tema de laboratorios clínicos, resultados clínicos. Imaginen que se liberara la base de datos de las personas enfermas, por ejemplo, ni siquiera hablemos de VIH, hablemos de COVID. ¿Qué le pasaba a las personas enfermas de COVID? Estaban satanizadas ahorita en la pandemia. Hoy en día ya, ay, me dio COVID la semana pasada, y ya es una gripa común y corriente, ya se volvió endémico, que puede ser peligroso. Sí, estuvimos en un viaje a la finca y incluso, según lo que pasó, parece que a mi hijo le dio COVID. A Martín, digo parece porque nunca se le notó ni que tuviera una gripa brava ni nada, tuvo una tosecita y ya. Pero, ¿y qué tiene? Yo no, una tosecita, pero parece ser que después se lo pegó, o sea, otra persona apareció con gripa y se hizo un examen y según eso el examen decía que tenía COVID. Y así como el único riesgo, entre comillas, que hubo, parece ser que fue mi hijo. Pero pues no, ya no se volvió una cosa gravísima como lo vimos en el confinamiento, ¿no? Los datos de los niños, los datos de filiación política. Y miren ya que voy cerrando, la Universidad de los Andes en el 2006 hizo un análisis de qué necesita usted o qué le vería positivo a una tienda electrónica, a una tienda virtual para que usted compre en ella. En el 2006, y en el 2006, ojo, la ley es de 2012, es decir, 6 años antes las personas hablaban del nivel de seguridad de la página web sobre la información del cliente, hablaban del nivel de seguridad de la página web sobre los sistemas de pago y hablaba de la política de privacidad respecto del tratamiento de los datos personales. En el 2006 ya las personas querían esto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la información, sino el uso que se les da. En el Tercer Reich, bajo el gobierno de Hitler, él mandó a pedir una máquina, uno de los primeros computadores gigantes, a IBM, cuando estábamos en el holocausto nazi. Identificó homosexuales, gitanos, judíos, no varios, para poderlos exterminar y confinar en los campos de concentración. A finales del 41, el presidente Franklin Delano Roosevelt ordena crear listados de todos los japoneses después del ataque a la bahía de Pearl Harbor. Ordena esta lista, nacidos y no nacidos en Estados Unidos. Allí ocurre que reclutan a todos esos, bueno, confinan a todos los japoneses, más de 110,000 en estos relocation centers, que eran en realidad campos de prisioneros. Bioárea, cuando uno se entera de que fueron vulnerados los datos personales por una entidad como Comeva, ¿a qué autoridad local se debe quejar o denunciar? Bioárea no es una entidad local, debes quejarte ante la Superintendencia de Industria y Comercio y llevarlos vía digital. Hay una forma de quejarse. Buscan en la página que le dan mucho bombo. Y ahí dejan la denuncia ya. Y ellos se encargan de revisar y tienen una mano durísima con los infractores de datos personales. Yo personalmente le tengo pavor a cometer algún delito en ese sentido. Pues, la superintendencia va encima, pero se va feo. Bueno, hay que mantener en procesos constantes de actualización, de entrenamientos sobre esta ley y monitorearla muchísimo, porque aparecen los despiadados hackers cometiendo una cosa que se llaman los delitos informáticos, que también pasó en la ley, que es la ley 1273 de 2009, creada por un juez de Rovira, Rovira Tolima, y dice en su artículo 269F, violación de datos personales, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, o sea, haga tratamiento de datos personales, contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes,
incurrirá en prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué se ponen estas sanciones? Porque la gente no dice la verdad, porque no resuelven las reclamaciones, porque no hay una comunicación previa informada de qué van a hacer con sus datos, porque evidentemente no hay una autorización, porque no se ha informado al operador que determina. Bueno, aquí hay una cosa, hay unos datos que se consideran en discusión. En discusión es cuando yo tengo alguna objeción, entonces esos datos se consideran en discusión. Entonces yo a esos datos no les puedo mandar información, no los puedo contactar. Si no se le informa al tercero, digamos un cobrador, hablamos de los bancos, cuando llaman a las casas esas que cobran. Entonces, si el cobrador le dan estos datos y llama, comete un error. Cumplir con las instrucciones, no cumplir con las instrucciones que se imparte desde la SIC, desde la superintendencia. No garantizan al titular la posibilidad de conocer la información que se tiene de él, los datos personales de él. No le dan acceso a la información a los usuarios. No se realizan periódica y oportunamente las actualizaciones y rectificaciones de los datos. Ese periodo es de 5 años. La vigencia, cuando yo te entrego mis datos personales, tienes 5 años para usarlos, con mi autorización, obviamente. Si me contactas al año 6, cometes una infracción. ¿Qué hay que hacer para que no ocurra la infracción? Pedirme, oye, actualiza tus datos personales. Juan Valdés te da un capuchino de regalo, por ejemplo. Y no solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular. O sea, solicitaban la autorización y no la tenían. Es gravísimo. Cierro con las multas. Miren, 4 ejemplos de multas que han ocurrido. Bloqueo temporal de la web. Infracción no veracidad y ya no recuerdo qué era. Al buscar un número de cédula de ciudadanía de una persona en Google, este número aparecía relacionado junto con su nombre, indicando que habían procesos judiciales en contra de él. Entonces, la página tenía o ayudaba a las personas a evidenciar procesos jurídicos sobre estas personas. Entonces lo utilizaban mucho cuando iban a hacer contrataciones laborales y otras cosas. Y había un personaje que si había tenido un proceso, ya había finalizado, ya lo habían retirado, y esta página seguía mostrando que había un problema sobre él. Y tuvo un problema, era que no podía conseguir trabajo. Entonces el tipo se quejó ante la superintendencia y le bloquearon temporalmente el sitio web. Estamos hablando que si bloquearon un sitio web que trabaja de eso y vive de eso, pues le cierran el negocio y le cierran el chorro de ingresos. Multa de 6.160.000 pesos. A alguien se le olvidó, se le envió información publicitaria no solicitada al correo electrónico del demandante. Este solicitó que se le explicara cómo había sido obtenida la aprobación de él para que le enviaran esa información y no lo borraron de la base de datos de envíos. Nunca se pudo probar la evidencia, nunca se pudo validar de dónde consiguieron el dato y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Suprimir oportunamente los datos de la persona. Oscar, disculpa que te interrumpa, pero tienes tu micrófono apagado. Ay. Ahora sí. No, dale, tranquilo. Listo. Les decía entonces, el asesor comercial de una aseguradora envió las placas y las tarjetas de propiedad a un listado masivo. Entonces, mandó mucha información de todas estas personas sin autorización. Entonces, pilas porque hay que enviar la información correcta a las personas correctas y no hay que hacer cruces. Y por último, un asesor comercial de un banco de células madre llama a una señora y le dice: mi señora, felicitaciones por el nacimiento de su hijo, tiene un año gratis de nuestro servicio. Entonces la respuesta de la señora fue: ¿y a usted quién le dijo que yo había tenido un hijo? Entonces, claro, es un dato sensible. Entonces, no estaba bien que lo hubieran pasado y el dato se lo había dado a la clínica de maternidad. De nada, tener cuidado con el tema, protegerse de los hackers, tener en cuenta las situaciones legales porque generan multas, generan bloqueos, incluso les puede generar problemas jurídicos si nos vamos al tema de la ley de delitos informáticos. Pilas, cuiden sus datos, muchachos. Verifiquen los controles de acceso. ¡Ouch! Empezaron a derrumbar el apartamento de encima. Manejen roles y perfiles, tengan limitado el acceso por niveles de usuario y tengan en cuenta que es que pueden hacer todo esto que tienen acá ustedes. Eso no es solamente un requisito mínimo que para poner una foto.
No. Hasta aquí va mi exposición. Muchas gracias. Discúlpenme los minuticos pasados, pero pues a veces es complejo explicar todo esto en una hora y por eso también el ritmo de la voz, ¿no? Catherine Pino, Fortune SAS. Pero si uno tiene los datos de bases de datos libres, por ejemplo, la del gobierno, datos.gov.co o de la DIAN, se pueden utilizar, aún sin tener la autorización de las personas. Claro, si tú los vas a contactar para lo que ellos publicaron sus datos, sí, está bien. Si los quieres utilizar para meterlos en un embudo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la cosa es conectarlos y primero, para curarse en salud, yo hago eso mismo que tú estás, entonces, ya voy, Diego. Yo tomo datos de datos.gov.com. Entonces les digo, mira, he tomado tus datos de este portal que es Open Data, que es datos abiertos, y los utilizo porque creo que podemos conectarnos a nivel empresarial. Aquí no es un contacto personal, es a nivel empresarial para, si a ti te parece bien, te invito a que te inscribas en este formulario. ¿Sí? Por ejemplo. Otra, oye, veo lo mismo, te contacto por un tema empresarial y yo creo que podemos conectar porque voy a hacer un webinar gratuito donde voy a hablar de este tema y yo creo que a ti te sirve. Si crees que te interesa, bacano. Si no, dímelo de una vez acá y yo te saco y no te vuelvo a contactar, ¿sí? Pero lo importante es no venderles nunca nada. Nunca le vendas absolutamente nada. El primer correo, cuando se utilizan datos abiertos de estos, debe ser para conversar, para socializar algún tema, para, oiga, amiga, tomemos un cafecito virtual y conozcámonos, ¿sí? Entonces, es más ese tipo de acercamiento. No vendan absolutamente nada, porque ahí ya cometemos el primer error. Porque en esos listados hay personas naturales. ¿Ves? Y ese es el problema. Diego, dime. Sí, Oscar, ¿cómo estás? De nuevo, pues muchas gracias por toda esta información. Tengo un par de preguntas. Señor. Como lo mencionabas ahorita, pues básicamente dentro de las actividades de marketing, pues una de las técnicas principales son estos embudos en los que uno pues inicia esa ruta del prospecto hasta que se convierte en cliente. Cuando yo hago un magneto de conversión, en ese magneto de conversión puedo ver de una vez esa política de tratamiento de datos y con eso se da por entendido que yo podré continuar dentro de ese embudo comunicándome con el cliente hasta que, pues si bien inicialmente voy a invitarlo a algo, pero digamos que en algún momento voy a ofrecerle también mi producto. La pregunta es, dentro de ese embudo, dentro del magneto, ¿se puede incluir esta política y con eso se da por entendido que él acepta que estamos utilizando su No, información? no es dentro del magneto, es en el formulario donde la persona se registra. Ahí es Eso, donde sí, sí, la exacto. invita. Sí, Ahí sí, en el formulario. Sí, digamos, es que si lo me dicen en el magneto, yo me imagino que es sí, sí, un tienes razón. video, o si es un PDF dentro del PDF. Entonces, hago la Quise aclaración. decir quise decir en el formulario antes de descargarse, digamos, el ebook, Vale. pues, ¿cierto? Total, lo que pasa es que si la persona no te da la autorización, tú no le puedes enviar el PDF. Ah, sí, exacto. No, y no puede completar el formulario, ¿cierto? Claro, no lo puede completar, porque, o sea, para recibir el PDF tiene que llenar el formulario. No lo quiero llenar, bueno. Ok. Y otra pregunta solamente, y es, ¿tiene un vencimiento este tratamiento de datos? ¿Tiene una fecha de Bueno, vencimiento o a partir de ese momento se puede utilizar hasta que el cliente diga no quiero? 5 años, 5 años. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no se acaben los 5 años? Pedirle al cliente que actualice sus datos cada año. Entonces, normalmente hay campañas, les mencioné ahorita la de Juan Valdés. Juan Valdés anualmente, a principio de año, genera una campaña de tómese un capuchino gratis y actualice los datos. Que no sé si ya últimamente lo esté dando, eso lo hizo muchísimo al inicio. Yo no sé si ahorita lo esté manejando. Antes lo manejaba y OMA también. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido. Hay otras personas que simplemente le dicen como que, oiga, actualice sus datos porque pues tenemos una relación comercial y venga, necesito saber más de usted. O hay personas que dicen, están haciendo constantemente eventos, entonces regístrese aquí. Y en el regístrese para el evento siguiente, el mes siguiente, ahí tenga, de una vez, autorizo, Entonces en la actualización aparece como el resto de los nombres, ya hay actualizó datos. Entonces Excelente. mantienen. Esto también aplica para clientes activos. Digamos, yo ofrezco un No servicio, él lleva conmigo ya 6 años. En el importa. quinto año también debería haberle dicho que actualice sus datos. Ok. Sí, sí. Es más, por más que sea cliente activo, tú ya tienes que Ajá. tener la autorización de ese pisco. ¿Sí? Sí, y actualizarla entonces cada 5 años. Trata de que sea cada año, ¿sí? Ajá.
para que el tema de los chicos se diluya, ¿no? Ok, claro. Porque Listo, nunca Oscar. llegamos a tener ni siquiera 2 años de necesidad de eso. Además, porque es que por otra cosa, las bases, ¡uy! Se me fue la señal. Por otra cosa, y es que las bases de datos, hermano, la gente se muere, la gente se muda de ciudad, de país, la gente cambia el nombre, la gente, o sea, pasan muchas cosas muy locas en todo el proceso. Entonces, pues hay que mantenerlos actualizados. Para mí, 1 año ya es mucho tiempo de desactualización de una base de datos. Te lo digo porque yo he gestionado bases de datos y a los 3 meses ya la gente ha desaparecido. Y la verdad es que como que la traga la tierra, no necesariamente que muera, desaparece. Tienes razón. Muchas gracias, Oscar. Dale, otra cosa importante aquí, y con esto ya me callo, es que, miren, lo que pasa es que este tema genera, cuando la gente está así como pilosita y concentrada, genera mucha discusión, ¿no? Sobre todo porque es que lo que pasa es que si no tengo esto bien implementado, lo que me viene es una multa de la superintendencia, pero brava. Eso no son 2 pesos los que me cobran. Lo otro que ocurre aquí es que yo empiezo a validar, listo, tengo la base de datos validada y le mando un correíto y de repente vendo. Entonces la gente empieza, uy, voy a mandar el otro. Entonces mando el otro y vendo de pronto un poquito menos, pero vendo. Esto está bueno, vamos a mandar el otro. Entonces se encarnizan enviando correos electrónicos y les pasa lo de Groupon. ¿Se acuerdan de Groupon? Groupon es de una empresa que permitía descuentos, unos descuentos absurdos. Había maestrías académicas buenísimas de universidades españolas a 1 millón de pesos, por ejemplo. Y eran buenas maestrías de verdad, sino que las hacían de esa manera para hacer un desarrollo a nivel virtual de impacto latinoamericano y poder tener ingresos ya por 500 millones de pesos. Claro, no lo volviste a ver, Catherine, porque se spameó solo. Entonces, para allá iba el tema. Groupon empezaba a enviarte un correo electrónico. Tenemos un grupo, un cupón pues, de descuento para ti. Tenemos un grupón nuevo para ti. Y entonces llegaba otra empresa, tenemos otro grupón para ti. Tenemos otro grupón para ti. Entonces, al día te enviaban 10, 15, 20 correos electrónicos. Entonces la gente como que, "Ey, ya, sí, basta ya", como la niña del meme. Ya, porque ya estaba muy pasado Groupon. Entonces, no auto-spamearse, ¿no? O sea, es verdad que nos aceptan y nos validan y nos autorizan, pero pues no coger eso para enviarles pues hasta que cualquier movimiento. Ahora, si se vuelve cotidiano, se vuelve spam. Hay personas que no, ni siquiera indican que es spam, sino que no vuelven a abrir el correo electrónico. Y eso Google, Hotmail y todos ellos lo detectan como spam. O sea, si a ti te llegan 6 correos de Oscar Balbuena y no abres ninguno, ¿qué fue eso? Pues spam. ¿Qué quiere decir la conducta inequívoca? Que pues tú no quieres abrir los correos del tipo. Entonces, por ende, si no los quieres abrir, los dejas ahí muertos, muere el tema. Entonces, en todo eso hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones. Por eso también hay otra cosa que yo sugiero es validar las bases de datos permanentemente. Hay correos electrónicos que se mueren. De repente va a decir, voy a registrar un correo corporativo. Jonathan.incapié@suempresa.com y resulta que después Jonathan salió de la empresa y ese correo murió. Entonces necesito empezar a validar que los correos existen. Y hay servicios que se dedican a solamente hacer validación de correos electrónicos. Solamente eso. El día que necesiten me avisen, porque les tengo cupón de descuento. Yo no me gano nada, pero pues ustedes sí pueden ganar una validación. Para ti, Catherine, que utilizas datos.gov.co te puede servir. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Qué se llevan?